conocimiento que el hombre tiene de Dios, según la organización que tan tomísticamente en cuanto al orden ha organizado Enrique Martínez. Nos van a hablar el profesor Lucas Prieto y el doctor Ignacio Manresa. Presento en primer lugar al padre Lucas Prieto, que es el primer ponente, que nos hablará acerca de analogía y nacimiento de la teología filosófica, posibilidad y sentido del discurso sobre Dios. Lucas Prieto es sacerdote de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, miembro de Escola Cor di Gesù, formado en la Escuela Tomista de Barcelona mediante el magisterio de Antonio Amado. Es vicario de la parroquia San Enrique d'Ossó, es licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, Chile, y está redactando su tesina de licenciatura en Teología en el Institut Saint Thomas d'Aquin de Toulouse. Pues le damos la palabra. Y el micrófono también. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que he cambiado ligeramente el título de la ponencia porque a medida que fui investigando me fue apareciendo como con más precisión también el problema que quería abordar. Y entonces el título actual de la conferencia es Posibilidad y sentido de los nombres divinos, que me parece que responde mejor a lo que es la problemática tomista, y luego como subtítulo y a modo como de indicaciones, Analogía y teología filosófica. Por tanto, pues el tema principal es cómo y qué tipo de analogía podemos utilizar para hablar de Dios y cómo a partir de ahí pues podemos alcanzar un conocimiento del mismo. Y aunque el problema pues, de la analogía tiene importantes implicaciones filosóficas, lo primeramente que interesa a Santo Tomás es la posibilidad de un lenguaje sobre Dios. En este sentido, los dos errores que debe evitar Santo Tomás son pues, el univocismo, en primer lugar, que reduce a Dios a nuestros conceptos limitados, y el apofatismo, que bajo pretexto de salvar la trascendencia divina, encierra al hombre en el agnosticismo y transforma, por extensión, la teología pues, en una suerte de glosolalia avanzada, algo que estamos a veces acostumbrados a ver, que se termina transformando en poesía, pero no en algo riguroso y sistemático. Y por eso en las diversas obras donde el santo abordará el problema, el intento principal será justificar la existencia de nombres que, teniendo su origen en las cosas creadas, no se prediquen de Dios según una misma razón formal, pero que permitan al mismo tiempo superar la falacia de la equivocación. La típica falacia de el perro ladra, pues una constelación se llama canis perro, entonces la constelación ladra, ¿no? Eso es un silogismo falaz porque no está el término medio tomado con el mismo sentido en las premisas, por lo tanto la conclusión no es válida. Y en esta línea, y sin ánimo de entrar en la discusión crítica sobre los textos de Santo Tomás, que es una discusión que en el siglo XX ha tenido un lugar importante sobre la analogía, lo que quisiéramos hacer es proponer en este artículo una idea sobre la analogía apoyada en la interpretación de Cayetano y de Francisco Canals Vidal, que nos parece sustancialmente acorde a la doctrina del angélico y según la cual, desde la apertura de los conceptos humanos y asumiendo también la causalidad para ascender al ente primero, puede establecerse un discurso sobre Dios que no atente contra su trascendencia. Esa es la tesis que queremos defender. Y para ello, lo primero que debemos investigar como fundamento del problema analógico es la estructura del ente con su correlato lógico y qué está implicado en ello. Desde aquí también podremos argumentar cómo deben ser en general nuestros conceptos para que posibiliten la referencia a otro y cómo en dicha representación no se encierra el término referido en el contenido del referente. Sin embargo, y esto es el problema quizás mayor del artículo, la afirmación de un concepto análogo todavía no justifica su atribución a Dios, y por eso es necesario analizar también el proceso que garantiza dicha traslación de sentido a nivel trascendental, sabiendo que de Dios, solo Dios puede formar un concepto adecuado. Esto constituye el tercer momento de la exposición. ¿Cómo se justifica el ascenso conceptual? Santo Tomás es claro en afirmar que por la vía de la causalidad podemos remontarnos desde la criatura al creador,
pero la absoluta desproporción entre el efecto y la causa podría ser problemática una comparación significativa entre uno y otro. Por eso, suponiendo que el ascenso causal es ilícito, falta todavía una última precisión, que alcanzamos al término del mismo. Primer punto, el concepto del ente y la aprehensión del ente. Santo Tomás afirma en repetidas ocasiones que el ente no solo es lo primero que cae en la concepción del entendimiento, sino que su inteligencia se encuentra incluida en cualquier noticia que tengamos de la realidad. Y esta doctrina juega un rol fundamental en el tema de la analogía, pues implica que la ratio communis sentis es el soporte desde donde construimos nuestra comprensión plural de las cosas. Según como concibamos el ente, seremos o no capaces de describir en nosotros el orden entero del universo y de sus causas, respetando la diversidad. La doctrina sobre la primacía conceptual del ente la recibe el doctor común de Avicena, pero transformando radicalmente su sentido. Si para el filósofo árabe el ente apuntaría principalmente a un contenido esencial, para Santo Tomás el ente poseería primeramente una referencia al acto de ser como aquella dimensión actual desde donde toma consistencia la esencia. En efecto, para Avicena, en el conocimiento del ente, el ser no se incluye como elemento constituyente, ya que nunca puede ser integrado en la definición de la esencia. Parecería seguirse que el ente, que es también objeto de la metafísica, excluye por lo mismo como extrínseco el ese, y por ello en su razón propia aparecerá como una pura esencia que no implica su realización. Es el problema de la posibilidad también que aparece en Avicena. Y de él, sin embargo, Santo Tomás no guardará sino el punto de partida. El ser no está incluido en la razón de la esencia. Su conclusión, sin embargo, se mueve en una línea totalmente diferente. Cito literalmente a Santo Tomás: el ser de una cosa, aunque sea algo otro respecto a la esencia, no debe entenderse como si fuese algo añadido al modo de un accidente, pues es como constituido por los principios de la esencia. Fin de la cita. Por ello, postular a partir de dicha distinción que el ese está al margen de la constitución y del conocimiento del ente, no solo implica ignorar el rol fundamental del ser, sino errar en el mismo conocimiento de la esencia. Como afirma Gilson, abro comillas, las ontologías de la esencia simplemente olvidan que la esencia es siempre la de un ente, que el concepto de esencia por sí sola no puede abarcar totalmente. En otras palabras, las mismas esencias solo son consistentes debido a una actualidad que las trasciende. Ahora bien, esta estructura ontológica tiene también un correlato lógico. Así, aún reconociendo que el ser no es conceptualizable por no ser una perfección esencial, no se sigue que no esté de alguna manera incluido en el concepto de ente. Es verdad que ninguna posición existencial puede devenir una predicación cuiditativa, pero eso no implica necesariamente la ausencia del ese en la ratio entis, toda vez que el ser es cosignificado al aprender la esencia como intrínsecamente proporcionada a un acto. En otras palabras, que del ser no tengamos concepto, no se sigue que el concepto de ente no incluya una proporción al ser. Pues una parte de la filosofía escolástica posterior a Santo Tomás sintetizó esta idea afirmando que el ente que es objeto de la metafísica es el ente tomado como participio. Con ello se quería significar el ente no desde la esencia, sino desde el acto de ser. Y más allá del problema terminológico, lo que estaba en juego era la inclusión del acto, del ese, en el mismo concepto de ente, y la afirmación, por tanto, de una estructura dual donde la esencia aparece como la medida de un acto que la trasciende y le da consistencia. Esto resulta de capital importancia para el tema que nos ocupa, porque de ahí se sigue que en nuestro conocimiento conceptual siempre está implicada una alteridad estructural, toda vez que la intelección de la esencia del ente siempre lleva implicado algo más profundo. Como dice Canals, el ente trascendental conserva una estructura compleja connotando en su significación la proporcional respectividad de dos elementos, uno a modo de sujeto o recipiente, el id podes, y otro por el que aquel es ente, a saber, el ese como acto del ente. Pero en el reconocimiento de esta estructura descubrimos también la condición de posibilidad de la comparación analógica y por tanto el principio, como decía, para describir el orden entero del universo y de sus causas. En efecto, si quisiéramos buscar algo común
mirando solo los principios esenciales, entonces necesariamente o bien tendríamos que buscar una comunidad en la línea de lo más vacío e indeterminado, confundiendo y por tanto eliminando las diferencias, o bien tendríamos que reconocer que ninguna comunidad es posible donde hay siempre una alteridad de base, ya que no existe una comunidad según la forma, pues aquello por lo que un ente tal es el principio por el cual no comunica con otro, es necesario encontrar otro modo de unificar lo plural. Para Santo Tomás, como señalamos más arriba, lo primero que concibe nuestro entendimiento es el ente, pero como consecuencia inmediata comprende que tal ente no agota la totalidad de lo real. Esto puede entenderse doblemente. En primer lugar, significa que en el conocimiento del ente aprendemos también que no es otro, es decir, que de su afirmación se sigue una negación relativa. Puesto que pensamos y decimos que el ente es, simultáneamente aprendemos que lo que él es no es otro, y por lo que él es tal no es todas las otras cosas. Conocemos al ente en cuanto a lo cual y por perfecto que posee, pero en esa misma comprensión se encuentra incluida la razón de su limitación, que nos señala su intrínseca finitud, ya que, como dice Santo Tomás, cualquier cosa creada que posea una perfección, tanto carecerá de la perfección absoluta, cuanto se encuentre de perfecto en las especies de las otras cosas. La esencia es un principio positivo del ente, pero nos señala también la medida del ese participable. Y en segundo lugar, aprendemos que el ente no es el ese, pero que participa de él. La comprensión del ente como finito nos lleva no solo a descubrir una alteridad entitativa, sino que nos hace descubrir que todo ente finito comunica con otro en la medida en que su finitud se fundamenta en la gradual participación del ese común. Así, por ejemplo, al conocer la vida de un roble, comprendo que es una relación determinada, una proporción, entre un ser y una esencia que lo limita. Y al conocer el vivir del león, comprendo también que su ser posee una limitación diversa, pero que es comparable con la proporción primera. La comunidad, por tanto, se establece no entre la determinación roble o león, pues dichas perfecciones justamente constituyen aquello en lo que no comunican, sino en la semejanza proporcional que dichas perfecciones guardan con el ser que es común a todos. Es decir, la semejanza no se establece desde el contenido significado por la forma o esencia, sino desde la estructura compuesta que cada uno posee como un ente entre otros posibles. Por ello, el ente, como no siendo la totalidad, nos permite comparar relaciones, o mejor, descubrir la semejanza de proporciones que se dan en la realidad. En este sentido, Cayetano recordaba que la analogía de proporcionalidad requiere siempre de 4 términos, porque no es una comparación de formas, sino una comparación de proporciones. Así, por ejemplo, la visión, que adecuadamente significa la proporción entre el ver y el color, puede significar imperfectamente la intelección como una proporción entre el entender y su objeto. Desde aquí se comprende también por qué en la analogía de proporcionalidad hay un concepto y muchos conceptos. Hay solo uno porque el concepto que representa tal analogado lo significa a él perfectamente, pero hay muchos conceptos porque dicho analogado falla o no es del todo adecuado en la representación del otro, aunque de algún modo lo represente. Segundo punto, posibilidades y límites de la proporcionalidad. Desde la comprensión del ente finito como aquello que tiene ser, puede fundarse una comunidad analógica en la medida en que dicha comprensión nos permite referir, como decía, una proporción dada a otro elemento con el cual no guarda ninguna relación determinada. En primer lugar, porque en dicha proporción se contiene implícitamente que no agota todas las proporciones posibles. Y en segundo lugar, porque todas las proporciones tienen un fundamento común, la respectividad al ese que por definición no pueden agotar. De este modo, el concepto en sí mismo, y esto es importante, está abierto para representar otro ente, en cuanto el concepto de una cosa imperfectamente puede ser principio de conocimiento de otro. Es esta estructura representativa del concepto lo que nos permite fundar una analogía predicamental, puesto que toda esencia aparece como medida del ser, puede unificar la totalidad desde una semejanza proporcional según que existen múltiples y diversas relaciones actopotenciales. Ahora bien,
es importante recordar que la semejanza de proporción que establezco no constituye una idea común diversamente aplicable a los distintos analogados, pues como afirma Santo Tomás, las diversas relaciones al ser impiden una predicación unívoca del ente. En este sentido resulta inadecuado pensar esta analogía con el clásico ejemplo de la proporción matemática 2:4 como 3:6, pues fácilmente podemos creer que la analogía en el caso propuesto es el do, lo cual es un concepto unívoco. Ya Juan de Santo Tomás había advertido este peligro y había señalado que la proporción matemática era una proporción unívoca. La proporcionalidad, por el contrario, establece una comunidad que no elimina la diferencia, pues lo propio de esta comparación reside en que un elemento me sirve para conocer otro no en cuanto tal, sino en cuanto guarda una semejanza con el primero. Mediante esta analogía, por tanto, puedo pensar unitariamente la realidad sin necesidad de eliminar lo diverso, pues se conocen las cosas justamente en una semejanza de proporciones, es decir, en una unificación relativa. Cuando decimos, por ejemplo, del sentir o del entender que son conocer, no estamos nombrando dos especies de un género, sino dos operaciones que son semejantes pero irreductibles. El entender de ningún modo se confunde con el sentir, y sin embargo puede establecerse una comunidad entre ambos. El conocer predicado del sentir se convierte con el sentir, por lo cual en esa predicación jamás será adecuado para significar perfectamente la intelección, aunque imperfectamente me dice algo de él. Y lo interesante del ejemplo es que aparece claramente una propiedad intrínseca de la proporcionalidad. El término análogo no posee una universalidad genérica, sino representativa, en la medida en que lo que concibo para referirme a una dimensión determinada me sirve también imperfectamente para referirme a otra. No existe una idea perfecta que luego deba especificarse, sino, como dice Cayetano, el concepto que representa adecuadamente a uno de los analogados no lo hace con respecto a otro. Y en ese sentido podemos abarcar la totalidad sin constreñirla a nuestro modo finito de entender. Y así también nos abrimos a aquello que está más allá de nuestras capacidades, porque lo que nosotros conocemos guarda o puede guardar semejanza imperfecta con lo superior. Pues ya hemos visto que en el plano categorial lo que justifica establecer una comparación entre proporciones es la estructura del concepto radicada en su estructura dual. Una proporción puede significar otra imperfectamente porque sí existen indeterminadas relaciones actopotenciales. Pero lo que buscamos con la analogía, y esto nos conduce al tema central, es la posibilidad de establecer un discurso sobre Dios. ¿Basta esta estructura dual para predicar algo del ente primero? Incluso presuponiendo su existencia, podríamos, por ejemplo, postular simplemente que la bondad en la criatura es semejante a la bondad de Dios, porque la bondad respecto a un ente infinito puede representar la bondad respecto al ente infinito. Esto nos exige preguntarnos por el fundamento de dicha comparación. Ahora bien, como se ha señalado, para establecer una semejanza de proporciones a nivel predicamental, necesitamos o bien la existencia de un fundamento común a dos cosas ya conocidas distintamente, o bien postular una nueva proporción hipotética por la proyección de una proporción ya conocida. Así, respecto al primer caso, al conocer viviente, vegetal y racional, yo puedo predicar de ambos la vida sin que la vida sea un concepto unívoco, porque lo que la vida significa para la planta me sirve imperfectamente para significar la del hombre, pues el automovimiento de la primera es proporcional al del segundo, sin que ambas puedan englobarse en un concepto superior. De este primer modo no puedo establecer una comparación a Dios porque no tenemos un conocimiento evidente de él. Pero supongamos el segundo caso. A partir del conocimiento de la estructura ontológica del hombre y de la inmaterialidad del alma, puede postularse en un ejercicio teórico la existencia del viviente angélico, uno o muchos. Esta extensión conceptual es una posibilidad intrínseca del concepto proporcional, ya que estableciendo en el ente una relación determinada entre el ser y la esencia, puedo significar múltiples relaciones indeterminadas entre el acto y la potencia. De hecho, la gradación de las inteligencias que realiza Santo Tomás en diversas partes de su obra, que siempre presupone la existencia, se construye mediante este mecanismo. Pero supongamos otro ejemplo, esta vez matemático, que nos puede ayudar a comprender mejor la idea. Cuando se explican coloquialmente las dimensiones,
se dice que una dimensión superior aparece con la curvatura de la dimensión precedente. Así, por ejemplo, con la curvatura de la línea, que es una dimensión, aparece la superficie, que ya es un objeto bidimensional. Y si repetimos el proceso, volvemos a curvar lo que era una bidimensión, entonces aparece la tercera dimensión. Y entonces uno puede preguntarse, ¿qué nos impide postular una nueva curvatura para obtener una cuarta dimensión? De hecho, en matemática se hace, y nada lo impide, pues es simplemente una extensión lógica de una estructura previamente conocida. Por lo mismo, podemos continuar hasta el infinito repitiendo la fórmula n más 1. Si yo puedo siempre ir sumando, y siempre puedo ir infinitando más el concepto. Y el problema es que este esquema tampoco nos sirve para establecer una comparación con Dios. No podemos hacer, por tanto, cuando voy infinitando, finalmente termino llegando al ente infinito. En primer lugar, esta ampliación conceptual es un ejercicio de la inteligencia que no concluye la realidad del término, pues son dos estructuras autónomas que no establecen entre sí vínculos de necesidad. Y en segundo lugar, y esto constituye una clave argumental, este procedimiento considerado aisladamente es ciego para hablar de Dios, pues el ente infinito no se llega por la adición en una estructura finita. Por tanto, si no poseemos de Dios un conocimiento distinto ni podemos alcanzarlo por la simple extensión infinita de nuestros conceptos, la pregunta es, ¿qué legitima el ascenso de la analogía trascendental? En otras palabras, ¿por qué puedo, desde el ente finito, alcanzar un conocimiento del ente primero? Santo Tomás afirma claramente que no existe una proporción determinada entre la criatura y el creador. Por eso la simple afirmación de la analogía de proporcionalidad no basta para establecer un discurso sobre Dios, pues aún reconociendo la apertura del concepto para representar imperfectamente algo otro, todavía hace falta justificar cómo podemos alcanzar aquello otro que trasciende nuestro horizonte cognitivo. Aunque no podamos desarrollarlo aquí extensamente, el principio para solucionar dicho problema se encuentra en la comprensión de la causalidad divina como la única capaz de producir el ser, que en sí mismo dice razón simpliciter de acto. La argumentación de Santo Tomás en esta línea va, pues, lo que quiere mostrar es que la producción del ser siempre exige una causalidad que no sea inmanente al mundo, porque la producción del ser exige una causalidad infinita y toda causalidad creada es siempre una causalidad restringida a tal ese, o ser tal o cual, pero nunca puede ser una causalidad simpliciter infinita y por tanto, por línea de causalidad, nos tendríamos que remontar a un principio que para él es el ente primero. Y ahora bien, la necesaria introducción del argumento causal, que en sí mismo siempre implica una referencia atributiva para remitirse a Dios, parece poner de relieve la eficiencia en el discurso sobre el ente primero en detrimento de la formalidad. Es decir, a partir de la criatura podemos postular una causa eficiente que dé razón del ente primero, pero la radical desproporción entre la causa y el efecto parecería impedir la superación de la mera eficiencia para referirnos a Dios. Y este argumento cobra pues, tanta más fuerza cuanto ha sido tematizado en el último siglo para oponer dos estructuras de pensamiento en Santo Tomás, uno como de la edad más temprana, que sería de tipo formalista, y uno de la edad más madura, que sería de tipo participativo y eficiente. Y sin negar en todo caso un desarrollo y profundizamiento en el pensamiento de Santo Tomás, nos parece que dicha oposición no responde a su pensamiento. Es verdad que la causalidad eficiente juega un rol nuclear porque legitima el vínculo de la criatura al creador sin hacer de Dios y de la criatura una comunidad unívoca, pero en la argumentación causal trascendemos la eficiencia para alcanzar la substancia, no en sí misma, sino en cuanto imperfectamente representada por la criatura. Y esto es importante señalarlo, pues no solo llegamos a la existencia de la causa, sino que a partir de las criaturas podemos alcanzar cierta certeza en el conocimiento de los atributos esenciales de Dios. El pensamiento del doctor común es muy claro cuando afirma que los nombres divinos no solo son causales, sino propios y substanciales, es decir, nos permiten un cierto acceso al contenido de lo que predicamos de Dios. De algún modo alcanzamos su esencia y no solo su acción creadora. Por eso la referencia causal nos parece no basta predicar de Dios para predicar de Dios nombres sustanciales, no solo porque reducir la predicación a la eficiencia supone siempre nombrar una cosa desde otra, sino también porque suponiendo un ascenso demostrativo a la causa, subyace todavía la pregunta sobre qué puedo conocer de ella.
Y en este sentido se encuentran algunos textos en la obra de Santo Tomás, en obras de madurez de Santo Tomás, en concreto en la Suma de Teología, en la cual justamente argumenta que aunque Dios sea causalidad unívoca, sin embargo, como todo agente obra algo semejante a sí mismo, se puede establecer también una vinculación con la formalidad de Dios, una formalidad imperfecta, pero que verdaderamente nos permite alcanzar algo de Dios. Y por eso pues llegamos ya al último punto. Habiendo establecido la posibilidad de que un concepto represente imperfectamente a otro, la proporcionalidad, y la conexión causal que legitima la referencia al ente primero, entonces nos podemos preguntar si significa esto que llegamos a conocer la esencia de dicha causa, es decir, podemos conocer la esencia de Dios. Y en este sentido Santo Tomás también es muy explícito cuando dice no, pues de Dios no podemos saber qué sea. Es decir, no podemos comprenderlo ni definirlo porque un entendimiento finito jamás puede abarcarlo ni por tanto constreñirlo a límite alguno, tampoco él se puede limitar. Que nuestros conceptos permitan la analogía trascendental no implica por tanto que se haya alcanzado la esencia de la causa en cuanto tal. Tan solo se ha llegado a comprender que lo que existe en la criatura preexiste en Dios porque aun siendo causa equívoca, todo agente obra algo semejante a sí. Y en este punto se comprende también la triple vía que asume Santo Tomás del pseudo Dionisio para hablar de Dios: causalidad, negación y eminencia. La causalidad nos permite establecer un vínculo entre la criatura y el Creador, pero el reconocimiento de la absoluta desproporción entre el efecto y la causa nos exige negar el modo finito como encontramos la perfección en la criatura. Y aunque esta negación parecería que vuelve a encerrarnos en el apofatismo, que es justamente el problema que Santo Tomás quería superar, y algunos textos parecen apoyar esa lectura, sin embargo, es preciso recordar que para Santo Tomás toda negación se construye siempre sobre algo positivo. Por eso, si el entendimiento humano no conociera algo afirmativo de Dios, nada podría tampoco negar de él. Y desde aquí se comprende que la negación, cuando realizamos este ascenso significativo, no tiene por finalidad encerrar nuestros conocimientos en nuestro horizonte proporcional, pues a ella sigue la vía de la eminencia, que no consiste tampoco en explicar nuestro concepto limitado, sino en reconocer que imperfectamente dice relación de semejanza con el primer principio. Por eso, mediante esta argumentación ascendente, se puede predicar algo de Dios en la medida en que una perfección finitamente conocida puede estar en una proposición como atributo sobre Dios. La afirmación Dios es, por ejemplo, no debe leerse como si solo nos entregara una información existencial sobre la causa primera, es decir, como si su validez significativa recayera en el hecho que Dios es, pues juzgamos de la verdad de la proposición Dios es porque asumimos previamente que el es que sirve de cópula es analógico. En otras palabras, dicho juicio no tendría validez cognitiva si la cópula verbal o el predicado no fueran previamente asumidos como proporcionales. Por lo mismo, afirmar Dios es bueno, entiendo que dicha afirmación es verdadera, no porque comprenda en el contenido del predicado, sino porque entiendo que la bondad que descubro en la criatura preexiste de modo eminente en Dios y por tanto se la puedo atribuir con sentido. De este modo alcanzo algo de Dios y puedo predicar algo de Él, porque el contenido del nombre divino guarda semejanza analógica con lo que adecuadamente conozco conforme a nuestra capacidad intelectual limitada. Y como dice Santo Tomás, y con esto cierro esta ponencia, las especies conocidas no representan perfectamente la esencia divina. Por ello, aunque estos nombres que el entendimiento a partir de estas concepciones atribuye a Dios signifiquen aquello que es la divina sustancia, no la significan, sin embargo, perfectamente según lo que es, sino según que es conocida por nosotros. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos esta excelente ponencia y tan clara, aún dentro del comunicando algo tan profundo como es el lenguaje analógico para referirse a Dios. Y pasamos a la siguiente ponencia del padre Ignacio Manresa, que tratará sobre la inteligencia espiritual del misterio de Dios. El padre Ignacio Manresa es doctor en teología con una tesis sobre hermenéutica bíblica en la que trata sobre la influencia de la perfección espiritual sobre el hábito exegético a la luz de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Es sacerdote, como se puede ver, y es miembro de la Hermandad de
espiritual del Centro de Formación Sacerdotal Sagrado Corazón de dicha hermandad y profesor de Sagrada Escritura del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Muy bien, tiene la palabra. Y el micrófono. Muy bien. Agradecer a Enrique la invitación, siempre a hablar. Y quería hablarles de la inteligencia espiritual del misterio de Dios según Santo Tomás de Aquino. Creo que en su consideración puede poner de relieve aspectos no tan conocidos de su pensamiento, al menos desde lo que yo conozco, y servir para iluminar algunas cuestiones actuales. ¿Qué entendemos por inteligencia espiritual del misterio de Dios? En el marco del pensamiento de Santo Tomás entendemos por inteligencia el acto por el que se consuma nuestro entender, así como también lo entendido. No nos referimos aquí a los seres espirituales, que a veces son llamados por Santo Tomás inteligencias, ni a la facultad del entendimiento, ni al hábito natural de los primeros principios del conocer, ni al don del Espíritu Santo de inteligencia. El objeto de tal acto de entender, o el objeto conocido, en este caso es el misterio de Dios, que incluye a Dios mismo, así como a las demás realidades en cuanto proceden y tienden hacia Él. Es el objeto, tal como lo entiende Santo Tomás de la teología. El adjetivo espiritual con el que se califica la inteligencia del misterio de Dios es el que da a esta expresión en el pensamiento de Santo Tomás su peculiar contenido que constituye el objeto de esta ponencia. Es decir, esta expresión, inteligencia espiritual, este adjetivo, es lo que yo quisiera sobre todo desarrollar por lo que tiene de peculiar en el pensamiento de Santo Tomás. Comenzaremos acercándonos al tema, lo haremos presentando el uso que Santo Tomás hace en su obra de tres expresiones significativas para nuestro objetivo: inteligencia espiritualis, inteligo spiritualiter y spirituales intelectus. Así adquiriremos las referencias fundamentales para la cuestión. Es una especie de indagación con el index tomísticos, cómo lo usa, de qué manera, y así nos da una serie de referencias para situarnos. Seguidamente presentaremos tres textos donde la Quinate trata más ampliamente acerca de la inteligencia espiritual del misterio de Dios. Estos textos son el comentario a 1 Corintios, los capítulos 1 al 4, el comentario a 2 Corintios, capítulo 3, y diversos pasajes del comentario al Evangelio de San Juan. Terminaremos recogiendo en síntesis lo que para Santo Tomás significa la inteligencia espiritual del misterio de Dios y valorando esta aportación. Del acercamiento leo las conclusiones, porque el análisis pues simplemente pues está hecho y queda más pues para la ponencia, para el artículo. Las conclusiones son las siguientes. Por tanto, a la luz del uso de estas expresiones en la obra de Santo Tomás, podemos decir, en primer lugar, su matriz bíblica. El hecho de que sea principalmente en los comentarios bíblicos donde aparecen estas expresiones es síntoma de una dependencia respecto a la Sagrada Escritura, tanto de la expresión como de su contenido. Este hecho nos invita, por tanto, a buscar en los comentarios bíblicos de Santo Tomás un desarrollo más amplio del tema. Segundo, con estas expresiones Santo Tomás se refiere sobre todo, y algún pequeño matiz, que incluso análogamente se podría entender, referido al sentido bíblico, sentido espiritual, pero el resto, sobre todo, se refiere al acto de entender, o lo entendido, que tiene por objeto realidades de la revelación, la Sagrada Escritura, la vida de Cristo, la ley antigua, etc. Por ser espiritual, en lugar de este adjetivo, se contrapone a una inteligencia carnal o literal, y se contrapone al modo como lo verdadero y fructífero para la salvación se contrapone a lo falso y sin fruto, o al menos imperfecto. Como lo propio del justo se contrapone a lo propio del impío, y como lo que es capaz de penetrar más allá de las realidades sensibles y corporales y alcanzar lo espiritual, se contrapone a lo que queda atrapado por las primeras realidades sensibles, corporales. Bien. Con estas referencias sobre lo que para el Aquinate es la inteligencia espiritual del misterio de Dios, podemos ahora tratar de penetrar un poco más profundamente en su sentido.
Lo haremos, como hemos dicho, buscando los comentarios bíblicos. A mi entender, 3 son los lugares principales donde se desarrolla esta doctrina, como he dicho antes, ¿no? Bien, trataremos primeramente del comentario a 1 Corintios, capítulos 1 al 4, que nos ofrece la base fundamental para la doctrina de la quinacia sobre el tema. Después podremos completarla con el comentario a 2 Corintios, el capítulo 3, y con el comentario a algunos pasajes del Evangelio de San Juan. La inteligencia espiritual del misterio de Dios, en los capítulos 1 al 4 de primera carta a los Corintios. Para comprender la doctrina sobre la inteligencia espiritual que contienen estos capítulos, debemos primero detenernos a considerar su sentido global según la interpretación de Santo Tomás. Así después podremos alcanzar en su enseñanza sobre la inteligencia espiritual del misterio de Dios, penetrando más particularmente en el comentario que hace de 2 partes, de 2 textos. Sentido global. Santo Tomás entiende que en los primeros capítulos de 1 Corintios, San Pablo trata de superar la división que se produjo entre los cristianos de Corinto, los cuales se gloriaban de unos ministros y despreciaban a otros. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, ¿no? Y despreciaban a otros, y así se consideraban superiores a aquellos que habían recibido el bautismo, la enseñanza de unos ministros frente a los que lo habían recibido de otros. Es decir, si me ha bautizado Pablo, yo soy superior a este que le ha bautizado Cefas, o si yo he recibido la enseñanza de Pablo, soy mejor que aquel otro que ha recibido pues, de Apolo o de lo que sea. Para superar estas divisiones, en primer lugar, San Pablo exhortó a los cristianos de Corinto a la unidad, pues entre ellos no debía haber divisiones, ni por causa del bautismo, ni por causa de la enseñanza. Ni por causa del bautismo, capítulo 1, del versículo 10 al 17, ni por causa de la enseñanza, capítulo 1, del 17 a 2 Corintios 16. Como las divisiones por causa de la enseñanza se debía a que algunos se enorgullecían de maestros que enseñaban con sapiencia verbi, San Pablo les enseñó que esta sapiencia verbi no es el modo que conviene a la enseñanza cristiana, capítulo 1, 17 al 31, y que él mismo no la usó con ellos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Sin embargo, el apóstol les explica que existe una sabiduría espiritual que se comunica espiritualmente y de la que solo son capaces los perfectos. Capítulo 2, del 6 al 16. A ellos no pudo hablarles así porque no eran capaces de ella. Capítulo 3, del 1 al 4. En segundo lugar, después de mostrarles que no debían enorgullecerse por el bautismo o considerar superior por la enseñanza, el apóstol quiso apartar la causa de la división, que era el juicio por el que se gloriaban de unos ministros y despreciaban a otros. Este era un juicio equivocado acerca de lo que es un ministro del Señor y a quién corresponde juzgarlo. Capítulo 1, 3, 4b, hasta capítulo 4, versículo 21, final del capítulo 4. Siendo la causa de este juicio su carnalidad, la carnalidad de los cristianos de Corinto. Capítulo 3, del 1 al 4. Este es el desarrollo de estos 4 capítulos según la lectura que hace Santo Tomás. A mi entender, un núcleo fundamental del discurso de estos capítulos de San Pablo gira en torno a la comunicación entre las personas del conocimiento que salva, ya tratándolo desde el modo conveniente para comunicarlo, que es la primera parte del capítulo 1, 17 a 2, 1, 5, ya sea desde el sujeto capaz de recibirlo, capítulo 2, 16, a 3, 4. En estos 2 textos, San Pablo distingue y contrapone 3 tipos de conocimiento con su modo propio de comunicarse y sus sujetos aptos para recibirlo. La sabiduría de la razón, la fe y la sabiduría de los perfectos. El adjetivo espiritual o sus expresiones equivalentes que se usan vendrá a calificar algunos de estos conocimientos a su modo de comunicarse o a sus sujetos capaces en contraposición a otros conocimientos con sus modos propios de comunicarse y sus sujetos que serán calificados como carnales o literales o con adjetivos o expresiones equivalentes. Veamos estos 2 textos que nos
permitirá presentar la concepción fundamental de la Quinate sobre la inteligencia espiritual del misterio de Dios. Primero, estamos viendo dentro de esta primera carta a los Corintios, de los cuatro primeros capítulos, ahora, el modo conveniente de comunicar el conocimiento que salva. Primera Corintios, del 1, versículo 17, a Segunda Corintios, versículo 5. Este es el texto de San Pablo en que Santo Tomás va tratando de demostrar que esto es lo que dice San Pablo, desarrollar esta doctrina. Santo Tomás dice que el apóstol enseña en estos versículos que la sapiencia verbi no es el modo que conviene para transmitir a otros la revelación que salva. ¿Qué es la sapiencia verbi? ¿Por qué no es el modo conveniente de transmitir la revelación? En primer lugar, ¿qué es la sapiencia verbi? Santo Tomás, comentando el primer versículo de esta perícopa, non in sapiencia verbi, ut non evacuetur crux Christi, no en sabiduría de la palabra, para que no vaciemos la cruz de Cristo, dice que sapiencia verbi es la sabiduría de la palabra, esto es la retórica, pero dice que mucho más propiamente es la sabiduría de la razón humana. El Akinate con esta expresión se refiere al conocimiento sapiencial que puede alcanzar la razón natural como distinto del sobrenatural. Sin embargo, el Akinate, siguiendo el texto de San Pablo, en 1 Corintios 1:22, afirma que tal sabiduría de la razón incluye tanto la sabiduría de los griegos, representantes egregios de la sabiduría de la razón natural, como la de los judíos, la cual es fruto de la revelación. ¿Qué significa, pues, la sabiduría de la razón? La expresión sapiencia verbi adquiere un sentido propio en estos versículos, que nos vaya anunciando el tema, pues, lo específico de estas expresiones. Ya no se trata de la pura sabiduría de la razón, que en sí misma es buena y procede de Dios, sino de una sabiduría que, en cuanto afianzada en su modo propio de juzgar, se cierra a una sabiduría que, por ser más sobrenatural, requiere otro modo de juzgar. Así lo puede aplicar a gentiles y judíos. En segundo lugar, ¿por qué la sapiencia verbi no es el modo conveniente para transmitir la revelación? San Pablo afirma que esta sapiencia verbi no es el modo conveniente para transmitir la revelación fundamentalmente porque destruye algo principal en la doctrina de la fe, como es la salvación realizada por medio de la cruz de Cristo. Por eso es la expresión ut non evacuetur crux Christi, para que no vaciemos la cruz de Cristo. Santo Tomás explica que cada enseñanza debe tener el modo conveniente a su materia. En este caso, la sapiencia verbi, entendida como sabiduría de la razón afianzada en su modo de juzgar, deja en nada la cruz de Cristo, y por ello, el que la usa para transmitirla ofreciendo razones de esta sabiduría humana e invitando al otro a acoger tal enseñanza según tales razones, hace imposible su transmisión. La razón de ello la explica seguidamente San Pablo: verbum enim crucis, per ultimus quidem stultitia est, is autim qui salvi fiunt, et es nobis Dei virtus est. La palabra de la cruz, para los que se pierden, es necedad. Para aquellos que se salvan, esto es, para nosotros, es fuerza de Dios. La cruz juzgada desde la sabiduría de la razón aparece como stultitia, necedad. Y por ello se vuelve inaceptable a aquellos que la juzgan según la razón humana. Santo Tomás explica por qué la cruz parece necedad a la razón humana diciendo: por ello, porque la predicación de la cruz contiene algo que según la humana sabiduría parece imposible, a saber, que Dios muera, que el omnipotente se someta a las manos de los violentos. También contiene algunas cosas que parecen contrarias a la prudencia de este mundo, a saber, que alguien no huya de las humillaciones cuanto puede, y cosas parecidas. Más adelante, el apóstol sigue explicando que la cruz aparece como necedad a la sabiduría de la razón, tanto de gentiles como de judíos, diciendo: quoniam iudei signa petunt, porque los judíos piden signos, y los griegos buscan sabiduría. Nosotros, sin embargo, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos.
Santo Tomás comenta este texto diciendo que se habla de dos inclinaciones en su modo de juzgar, la cual conduce a los judíos y a los gentiles a ver como necedad la cruz de Cristo. Así los judíos, acostumbrados a ser instruidos por Dios por medio de muchos milagros, reclaman del que les enseña cualquier doctrina signos. Y por ello, ante la cruz de Cristo quedan escandalizados, porque, dice Santo Tomás Tito, deseaban el poder del que hace milagros y veían la debilidad del que padece la cruz. También los gentiles, acostumbrados a juzgar las cosas según la sabiduría formada a partir de las cosas del mundo, querían juzgar toda enseñanza propuesta a ellos según la regla de la sabiduría humana. Y por ello consideraban la cruz necedad, porque les parecía contra la razón, cito, les parecía contra la razón que Dios muriera y que el hombre justo y sabio se entregara voluntariamente a una muerte tan infame. A esta sapiencia verbi, el texto de San Pablo contrapone un conocimiento que sabe reconocer la cruz como verdadera sabiduría de Dios y fuerza salvífica. Así Santo Tomás, comentando esa parte final del versículo que antes leíamos, is autem qui salvi fiunt, ites nobis Dei virtus est, para aquellos que se salvan, esto es para nosotros, es fuerza de Dios. Dice, y para que no se crea que verdaderamente la palabra de la cruz es necedad, añade, aquellos que son salvos, esto es a nosotros, a saber, a los fieles a Cristo que por él somos salvados, dice, porque para él, en la cruz de Cristo, conocen la muerte de Dios, por la cual el diablo es vencido y el mundo. Y sigue diciendo, también conocen la virtud que ellos experimentan, usa esta palabra, cuando mueren con Cristo a sus vicios y concupiscencias. Bien, traduciendo el texto. La razón por la que la aparente necedad se ha convertido en camino de salvación se encuentra en la economía que Dios ha seguido para conducir a los hombres a la salvación. Santo Tomás entiende así las palabras de San Pablo, aquellas que dice «Nam quia Dei sapiencia non cognovit mundus per sapientiam Deu», dice, porque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, le complació a Dios a través de la necedad de la predicación hacer a los creyentes salvos. Capítulo 1, versículo 21 de 1 Corintios. Dice, como los hombres por la vanidad de su corazón se desviaron del recto conocimiento divino que se les ofrecía por medio de la creación, Dios los condujo a su conocimiento salvífico a través de otras realidades que no se encuentran en las razones de las realidades creadas y que son consideradas como necias por los hombres mundanos que solo piensan según las razones de las cosas mundanas. Esta sabiduría de Dios, siendo verdadera, aparece al hombre como necedad, dice Santo Tomás, porque el hombre suele considerar necio lo que supera su alcance. Este conocimiento salvífico, al mismo tiempo, tiene su modo propio de transmitirse, que es mediante una predicación que no se apoya principalmente en la razón humana. En conclusión, en el texto se nos presentan dos conocimientos en relación con la salvación. Por una parte, el conocimiento de la razón y por otra parte, la fe, aunque Santo Tomás aquí no le da el nombre que da San Pablo tan directamente, pero se refiere a ello. La sabiduría de la razón es tanto la sabiduría de la razón humana representada por los griegos como la sabiduría revelada propia de los judíos, pero en tanto que aferrada a su modo de juzgar, no se abre a un conocimiento salvífico más alto que viene de Dios e incluso juzga su contenido como necedad. De ahí se sigue que transmitir la revelación usando el modo de la razón como apoyo principal no sea lo conveniente, porque corrompe su contenido. Por el contrario, la fe es un conocimiento que se abre a la verdadera sabiduría salvífica de Dios y que se recibe por la predicación que no se apoya en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, tal como dirá más adelante el apóstol en el capítulo 2, versículo 5. Bien, hasta
Hasta aquí este primer texto. Sacamos, por tanto, esta contraposición entre la sabiduría de la razón y la fe. En el segundo texto, que habla de la aptitud para comunicarse la sabiduría de los perfectos, capítulo 2, versículo 1, hasta capítulo 3, versículo 4, vamos a ver que ya no solamente son dos, sino son tres estos conocimientos que brotan de estos versículos y que Santo Tomás propone, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 2, 1 Corintios 2, 1, 5, San Pablo dice a los cristianos de Corinto que él no usó con ellos la sabiduría secular. Y seguidamente añade que tampoco usó con ellos la sabiduría que se habla entre los perfectos, porque ellos no eran capaces de ella. En este sentido, San Pablo les habla primeramente de la existencia de una sabiduría que se habla entre los perfectos, capítulo 2, 6, explicando a continuación en qué consiste, capítulo 1 Corintios 2, 6 al 12, y que solo pertenece a los perfectos porque son ellos los que la entienden, capítulo 2, versículos 13 al 16. Finalmente, en el inicio del capítulo 3, 1 al 4, el apóstol les dice que él no pudo usar con ellos esta sabiduría y que ni siquiera ahora lo puede hacer porque siguen siendo carnales. ¿En qué consiste esta sabiduría que se habla entre los perfectos? ¿Y por qué solo se comunica entre los perfectos? En primer lugar, ¿en qué consiste la sabiduría que se habla entre los perfectos? Santo Tomás, siguiendo el texto de San Pablo, presenta en 1 Corintios 2, 6 al 12 la sabiduría de los perfectos en contraste con la sabiduría de la razón. Y así comentando 1 Corintios 2, 7, pero hablamos una sabiduría de Dios en misterio, que está escondida, la cual predestinó Dios para nuestra gloria, expone que esta sabiduría es la que tiene por objeto a Dios, Dei, sapiencia Dei, en cuanto que excede el alcance del hombre, in misterio, y es causada por la revelación divina, otra vez sapiencia Dei, y por una enseñanza que respeta su carácter sobrenatural, locimur in misterio, y finalmente que Dios ordena a la gloria de los predicadores y a la vida eterna de los fieles, in gloria nostra. En los versículos siguientes, donde la Finante considera que San Pablo amplía el sentido de 1 Corintios 2:7, Santo Tomás reconoce las palabras del apóstol: Nobis autem revelavit Deus per spiritum suum. A nosotros Dios lo reveló con su espíritu. La afirmación de que el origen de esta sabiduría por la que conocemos a Dios sobrenaturalmente está en el envío del Espíritu Santo a nuestra alma, el cual es capaz de dar a conocer el misterio de Dios porque escruta lo profundo de Dios y lo realiza iluminando nuestro entendimiento para conocer a Dios e inflamando nuestra voluntad en su amor. Y así un poco más adelante, comentando non in doctis humani sapientibus verbis et in doctrina spiritus, dice no en palabras doctas de sabiduría humana, sino en enseñanza del Espíritu, precisa el sentido de esta iluminación del entendimiento diciendo: nos ofrece el modo conveniente, es decir, en doctrina spiritus, en la enseñanza del Espíritu, en cuanto que el Espíritu Santo, nosotros hablando, enseña interiormente y así ilustra el corazón para captar lo que se habla. Como hemos dicho, San Pablo presenta esta sabiduría en contraste con la sabiduría de la razón, a la que denomina sabiduría de este mundo, sapiencia huius mundi. Comentando sapiencia vero non huius seculi, neco principium huius seculi qui destruuntur, 2.6, Santo Tomás afirma que el apóstol distingue la sabiduría de los perfectos de esta sabiduría mundana, la cual trata de las realidades seculares y lo hace por medio de la razón, huius seculi, y tiene por máximos representantes a los que rigen este mundo, esto es, a los reyes y poderosos, a los demonios y a los filósofos, principum huius seculi, los cuales no permanecerán en su dominio para siempre, y por ello no podemos apoyarnos en su sabiduría que no conduce a la vida eterna, qui destruuntur. En unos versículos más adelante, Santo Tomás ve expresada la razón por la que la sabiduría de los perfectos no es sabiduría de la razón,
pues la primera excede el alcance de la razón humana e incluso de cualquier razón creada. Hasta aquí, el texto que estamos analizando de San Pablo y el comentario de Santo Tomás nos han permitido distinguir la sabiduría de los perfectos de la sabiduría de la razón. En 1 Corintios 3:1-4 podemos además distinguir la sabiduría de los perfectos de la fe imperfecta de los corintios. En estos versículos el apóstol les dice que al predicarles no pudo usar con ellos la sabiduría que se habla entre los perfectos, porque no eran capaces de ella. A ellos solo pudo tratarles como a niños, esto es, como a poco instruidos en la perfecta doctrina de la fe, la que corresponde a los espirituales. Esta fe de los corintios no es una sabiduría de la razón humana, sino un conocimiento sobrenatural que tiene su origen en la predicación y en la acción del Espíritu, tal como San Pablo había dicho unos versículos antes, ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Por ello, está en continuidad con la sabiduría de los perfectos, pero no está al modo como lo imperfecto con lo perfecto, pues no alcanza la profundidad del conocimiento propio de la sabiduría de los perfectos. Por ello, Santo Tomás, comentando Sapientiam autem locimur infer perfectos, dice: Dicit ergo, dice pues, a vosotros solos pude predicar a Cristo crucificado. Dice: sin embargo, la sabiduría, esto es, la profunda, no la sabiduría, la profunda doctrina que se habla entre los perfectos. Este comentario hace referencia a 1 Corintios 2:1-2, donde el apóstol dice a los cristianos de Corinto que el objeto de su predicación entre ellos había sido Cristo crucificado. Santo Tomás comenta este versículo diciendo que el objeto de la predicación del apóstol fueron aquellas cosas que en Cristo Jesús eran manifiestas e inferiores, dejando sin anunciarles los tesoros de sabiduría y de ciencia de Dios escondidos en Él, tanto en cuanto a la plenitud de su divinidad, como en cuanto a la plenitud de su sabiduría y gracia, así como a las razones profundas de su encarnación. Este es el objeto propio de la sabiduría de los perfectos. En segundo lugar, ¿por qué esta sabiduría solo se comunica entre los perfectos? San Pablo explica en 1 Corintios 2, 13 al 16 que no es posible comunicar la sabiduría espiritual al hombre animal, al que Santo Tomás identifica más tarde con el carnal. ¿Por qué? Porque no la entiende. Por el contrario, el hombre espiritual, al que Santo Tomás identifica también en el texto con el hombre perfecto, sí la entiende. Y la razón es que las realidades espirituales se examinan espiritualmente. Y mientras que el hombre animal no es capaz de ello porque no las alcanza, el hombre espiritual sí puede hacerlo. ¿Cómo explica Santo Tomás esta incapacidad? Para Santo Tomás, el hombre animal es el que actúa según las potencias sensitivas, sean aprensivas o sean apetitivas. Y así, en cuanto al conocimiento, se denomina animal a un hombre, cito Santo Tomás, que, como dice la glosa, juzga según la fantasía de los cuerpos, o la letra de la ley, o la razón filosófica, las cuales se aprenden según las facultades sensitivas. Y en cuanto al afecto, se llama animal a un hombre que se apega solo a aquellas cosas que son buenas según el apetito sensitivo. Como las realidades de la revelación son realidades espirituales que superan el horizonte material, el sentido material de la ley y el alcance mismo de la razón humana, el hombre animal no es capaz de conocerlas. Y como las realidades de la revelación son bienes espirituales que superan la inclinación del apetito sensitivo o humano, el hombre animal no puede conocerlos intrínsecamente en su razón de bien porque no posee su afecto orientado hacia las cosas espirituales, siendo así que según la inclinación del afecto, así le aparece a cada cual su fin. Por el contrario, el hombre espiritual es aquel que obra según su parte intelectiva, esto es, según su entendimiento y su voluntad, en cuanto que son iluminados e inflamados por el Espíritu Santo. Como las realidades de la salvación son realidades espirituales, y el hombre espiritual está dispuesto con respecto a ellas en cuanto a su entendimiento y su voluntad, es el que puede conocerlas y juzgarlas también en su razón de bien. En este comentario de 1 Corintios 2, 13, 16,
Santo Tomás define a los hombres animales como aquellos que no son capaces en su conocimiento y afecto de ir más allá de la razón humana. Sin embargo, en el comentario a 1 Corintios 3, 1, 4, Santo Tomás llamará carnales a los cristianos de Corinto, que tienen ya un conocimiento y afecto sobrenatural. Esto lo hace porque no eran capaces de entender cuando les predicó de entender la sabiduría más profunda de la revelación. Ni siquiera ahora, cuando les escriben, lo son. Lo primero, dice Santo Tomás, era razonable porque eran niños en la fe, pero lo segundo es culpable porque debían haber ya crecido. De este modo vemos que el adjetivo carnal, o su equivalente animal, califica al hombre en primer lugar en cuanto que es incapaz para el conocimiento y el afecto sobrenatural, y así se contrapone a espiritual que califica su capacidad para ello. En segundo lugar, carnal califica al hombre en cuanto que es incapaz para el conocimiento y afecto sobrenatural perfecto, y así se contrapone a espiritual que dice del hombre que es capaz de ello. Incluso el calificativo carnal adquiere un sentido más fuerte cuando tal incapacidad es culpable. Bien, concluyendo esta parte, que nos da el marco fundamental, en el comentario a estos dos textos de San Pablo hemos visto de la mano de Santo Tomás emerger tres tipos de conocimiento: la sabiduría de la razón, la fe y la sabiduría de los perfectos. Cada uno de ellos está dotado de su propia entidad, su objeto, su modo de conocer y sus sujetos capaces de él. Además, en el texto de San Pablo, estos tres conocimientos están colocados en una perspectiva de salvación y más concretamente de adquisición de esta salvación. Según esta perspectiva, estos tres conocimientos son calificados por el apóstol como carnales o espirituales, o según sus equivalentes, en la medida en que alcanzan o no el conocimiento que conduce a la salvación a su plenitud. De igual modo son calificados los sujetos según que son capaces de este conocimiento humano. La sabiduría de la razón es calificada como carnal porque no alcanza a conocer las realidades que realmente introducen en la salvación, precisamente porque superan su alcance. De igual modo se puede decir de la sabiduría de los judíos, aunque sea un conocimiento sobrenatural. Sin embargo, se dice más propiamente carnal a esta sabiduría de la razón en la medida en que, afianzada en su modo de conocer y juzgar la realidad, se encierra abrirse a una sabiduría divina más alta que se le ofrece por la predicación y la oración del Espíritu Santo. Frente a esta sabiduría de la razón, la fe es calificada de espiritual en cuanto que acoge la predicación y la revelación del Espíritu Santo, que le permite alcanzar los misterios sobrenaturales de la salvación. Sin embargo, la fe de los cristianos de Corinto es también calificada de carnal en la medida en que no se abre a la sabiduría más profunda de la revelación. Esta calificación se hace más fuerte si es por una resistencia culpable. Frente a ella, la sabiduría más profunda de la revelación es calificada como espiritual y con ella también los sujetos capaces de ello. Bien. Esto era como lo fundamental que nos da el marco. Leo la conclusión de la inteligencia espiritual en el tercer capítulo de 2 Corintios, que solo aporta, es un comentario al texto de aquel, igual lo conocéis, principalmente ese texto del velo, el velo que tiene sobre el rostro Moisés y que les impide ver realmente la plenitud de la revelación, la gloria de Dios. Y Santo Tomás en este texto extrae una doctrina muy rica sobre cómo leer realmente el Antiguo Testamento, no literal, sino espiritualmente. Concluye, después del análisis, por tanto, la inteligencia literal del Antiguo Testamento es aquella que toma las realidades del Antiguo Testamento como definitivas en orden a la salvación, y no en su valor de preparación, profecía o figura de Cristo. Si con Cristo ya se ha realizado la salvación definitiva realizada por Cristo, todavía es necesario que cada fiel la descubra por la fe en Él y desde ahí pueda entender espiritualmente el Antiguo Testamento. Para ello es necesario que por la acción del Espíritu Santo el judío supere su carnalidad y se abra al misterio de Cristo. Bien, cada cosa tiene su análisis. Finalmente, el Evangelio de San Juan, que como sabemos es calificado en la tradición muchas veces como el Evangelio espiritual. Y Santo Tomás dice que es el Evangelio de un contemplativo que enseña la contemplación.
Y no cualquier contemplación, sino la contemplación alta, amplia y perfecta. Esto nos da idea del lugar que ocupa la inteligencia espiritual expresada como contemplación en el Evangelio de San Juan. Aquí quiero subrayar solamente un aspecto. El aspecto que se subraya es que muchos de los textos que hablan de esta comunicación, que hablan de esta inteligencia espiritual, están situadas en la comunicación del conocimiento salvífico que el Señor realiza en los diálogos que tiene con los diversos personajes. Nicodemo, el samaritano, los judíos, Pilatos. En ellos Santo Tomás subraya especialmente la incapacidad de estos personajes para entender las cosas espirituales, de las cuales el Señor les habla. Y cita para dar razón de ello 1 Corintios 2:14, el hombre animal no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Bien, así Santo Tomás muestra cómo estos personajes en cuanto carnales, esto es, inmersos en lo sensible y racional, tanto en cuanto a su conocimiento como en cuanto a su afectividad, no son capaces de comprender las palabras del Señor. Incluso las deforman según su comprensión, o las comprenden, las palabras referidas a realidades espirituales, como metáforas. Sobre este último punto vale la pena citar el texto de Santo Tomás, comentando Juan 16:25 sobre la comprensión que los apóstoles tenían de las palabras del Señor. Dice: esta es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre animal, porque el hombre animal recibe las palabras espirituales como proverbios. Proverbios quiere decir metáforas. No porque hayan sido metafóricamente dichas, sino porque su mente, que no es capaz de levantarse por encima de las cosas corporales, para su mente son oscuras. En cambio, el hombre espiritual recibe las palabras espirituales como espirituales. Dice, los discípulos al principio eran animales, no que fueran animales, sino como hombres animales. Y por eso decía él, que eran oscuras como si fueran metáforas. Pero después que fueron hechos espirituales por Cristo y enseñados por el Espíritu Santo, captaban claramente las realidades espirituales. En el Evangelio de San Juan se habla también de este proceso, especialmente en el comentario que hace de la samaritana, donde va subrayando constantemente cómo Jesús va levantando a esta mujer para hacerle comprender esas palabras que ella entendía, pues materialmente dichas del agua, para su sentido espiritual. Y es bonito ver todo ese proceso. Este es el mismo que ha descrito aquí con los apóstoles, como les fue haciendo espirituales. Bien, en ese sentido, Santo Tomás subraya en otros contextos también la colaboración que es fruto de la gracia y de la colaboración pues, del hombre a esta gracia, pues que el Señor suscita como gracia interior, especialmente en muchos textos del comentario San Juan aparece. Esto está aquí, pero voy a la conclusión y terminamos. Al terminar esta presentación del contenido de los lugares principales donde la Quinate trata acerca de la inteligencia espiritual del misterio de Dios, debemos recoger los resultados de nuestra investigación, presentando qué es tal inteligencia espiritual y valorando esta doctrina. 5 son los puntos fundamentales en los que se puede resumir la enseñanza expuesta de la Quinate. Primero, en primer lugar, Santo Tomás desarrolla el tema de la inteligencia espiritual de la Escritura, sobre todo en los comentarios bíblicos. Esto es un síntoma de que la fuente a partir de la cual el Quinate toma esta expresión y su concepción es la Sagrada Escritura. No quiere decir que esto no redunde en las obras sistemáticas, de hecho es así, luego sirve para seguir penetrando esta verdad. Pero esta idea de lo que es la inteligencia espiritual, sobre todo colocada en esta perspectiva de adquisición y comunicación de la salvación, esto es muy propio de los textos bíblicos. En segundo lugar, Santo Tomás distingue 3 tipos de conocimientos en orden a la salvación: la sabiduría de la razón, la fe y la sabiduría de los perfectos. Algunos de estos conocimientos los califica de espirituales, sea con este término o con términos equivalentes, y lo hace en contraposición a los otros conocimientos que califica como carnales, sea también con este término o con términos equivalentes. Esta calificación
se hace desde una perspectiva de perfección del conocimiento en orden a la salvación y sobre todo de adquisición del conocimiento que salva. En este sentido, el conocimiento espiritual es aquel conocimiento salvífico que introduce realmente la salvación o que lleva a una mayor perfección en ella. Por el contrario, el conocimiento calificado como carnal es aquel que, afianzado en su modo propio de juzgar, no se abre al conocimiento más perfecto que salva. En tercer lugar, la inteligencia espiritual consiste para Santo Tomás no solo en una mera ordenación de la inteligencia del hombre, sino que conlleva también una ordenación de su afecto. Esta ordenación permite al hombre no solo acoger esta palabra como principio de su vida y de su acción, tal como es el plan de Dios, sino que sobre todo, en orden a la misma inteligencia, permite que el hombre pueda captar las realidades que le presenta la revelación como bienes. En cuarto lugar, la adquisición de la sabiduría espiritual conlleva una apertura a esta sabiduría por parte de la razón humana. Sin embargo, esta razón humana puede afianzarse en su modo de juzgar, sea en cuanto pura razón humana, sea en cuanto razón dentro de la revelación judía e incluso yo diría cristiana, y así impedir la recepción de la plenitud de la revelación. Me parece interesante recoger los diversos modos que Santo Tomás ha descrito el modo como la razón humana se ha cerrado a la plena revelación. Son tres. Primero, porque afianzado en el juicio de su razón humana juzga imposible o inconveniente la realidad que la revelación le presenta, tal como es el caso de 1 Corintios 1:18. 2. Porque el judío ve las realidades del Antiguo Testamento como algo definitivo y no como preparación, figura y profecía de Jesucristo, cuyo conocimiento no ha alcanzado. Es decir, que un conocimiento permite alcanzar otros. Y si no se adquiere uno, no se podrá leer el resto. Si no adquirimos el misterio de Cristo, no podremos leer realmente el Antiguo Testamento espiritualmente, correctamente. 3. Porque el hombre ha sido incapaz de elevarse suficientemente sobre el horizonte humano mediante la recta analogía sobrenatural para entender el sentido de las palabras y de los juicios de la revelación, y así no los entiende, o incluso les da otro sentido más a su medida, o incluso los interpreta analógicamente. Para nuestros días, creo que puede ser muy útil para colaborar para superar la crisis de la exégesis contemporánea, de la que hablaba Benedicto XVI en Verbum Domini, tener en cuenta este cerrarse de la razón a la plena revelación y a sus diversos modos. Por mi parte, he intentado en mi tesis doctoral desarrollar más ampliamente este punto a la luz de Santo Tomás de Aquino. Finalmente, quinto punto. En la concepción de la inteligencia espiritual de Santo Tomás de Aquino conviven armónicamente las dos denominaciones del término espiritual, la que se realiza desde el Espíritu Santo y la que se realiza desde el Espíritu en cuanto contrapuesto a la materia. En la historia del término espiritualidad, en su significado de vida espiritual, los autores han señalado una cierta tensión entre estas dos denominaciones. Mientras que en la antigüedad cristiana el término significaba la vida según el Espíritu, a partir de la época medieval el término significó la vida espiritual en cuanto contrapuesta a la corporal. El Aquinate no contrapone tales denominaciones, sino que las aúna armónicamente en el marco de la causación del conocimiento salvífico. En primer lugar, la inteligencia del misterio de Dios es espiritual porque se produce por la acción eficiente del Espíritu Santo que eleva el entendimiento y el afecto para que el hombre comprenda la revelación de Dios. En segundo lugar, la inteligencia se denomina también espiritual porque supone que el hombre que tiene su horizonte proporcionado en las esencias de las cosas materiales debido a su naturaleza idemórfica, debe elevarse en cuanto a su conocimiento por encima de este horizonte por medio de un recto uso de la analogía de los conceptos y juicios para alcanzar a concebir las realidades inmateriales de las cuales le habla la revelación. Y también debe elevarse en cuanto a su afecto, al menos para concebirlos intrínsecamente como bienes y presentarlos como amables a su voluntad. Por tanto, tales denominaciones no son contradictorias ni excluyentes, sino que van en líneas diferentes y las dos son necesarias para la inteligencia espiritual del misterio. En cuanto a la valoración de esta doctrina de Santo Tomás, ya hemos señalado la aportación que podría seguirse de ella para la corrección de la hermenéutica bíblica contemporánea. Además, puede también enriquecer la visión total de la enseñanza del Aquinate. En esta doctrina del Aquinate resplandece más claramente la atención de Santo Tomás al dato bíblico,
Además, percibimos en esta inteligencia espiritual del misterio de Dios una visión sintética de los diversos conocimientos humanos según su adquisición y crecimiento en orden a la salvación, la cual no está tan presente o es más difícil de alcanzar en la visión analítica y científica de los tratados sistemáticos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al padre Ignacio Manresa esta conferencia a la vez profunda pero comprensible, que nos ha ido elevando del hombre animal y carnal al hombre espiritual. Creo que a todos, aunque dentro de poco descenderemos del hombre carnal para comer, pero esperemos sin perder la espiritualidad. Yo creo que tenemos muy poquito tiempo para hacer igual una pregunta, podemos dar lugar, ¿no? Si la hay. Deberíamos acabar a las 2. Aquí tenemos una. Sí, padre, por favor. Muchas gracias a los dos conferencistas. Para nuestro Lucas, es más bien una duda, me parece muy bien por la orientación y muy bien la conclusión. Es una duda que tal vez se responde, que lo puedo haber entendido mal yo o confirme la exposición. La duda es el modo de llegar a esta conclusión, ¿no? El punto de partida me parece muy bueno, evidente, fundado en el acto de Sendi, de Marx, pero después ya la primera aplicación a la discusión posterior al ente tomado como participio. Yo entendí, me corrige si entendí mal, que en ese momento histórico de los primeros comentadores, ya a partir de ahí se tomado como participio para posignificar el acto sesendio, el ese como acto, me pareció que escuché en su momento. Entonces ahí se me viene la primera duda, pero por ahí en el momento escuchando uno toma nota y puede lugar. Y si es eso, después sí se pasa a la analogía de proporcionalidad, como de proporción de proporción, a modo resultanista, y ahí una analogía de 4 términos, ¿no? Para explicar que no basta esa analogía, ¿no? Porque, bien, el tema está ligado al anterior y es así, no basta la analogía, y aquí sí que viene a excluir la matemática como un tipo de analogía de eso, y también de términos formales, de conceptos, también había que excluirlo. Bueno, no basta, de acuerdo a la cayetanista, pero lo que seguía esa analogía en Santo Tomás, cuando él dice de dos, la virtud de dos o más a un tercero, ahí sí, y ahí nos vamos sacando ya la conclusión tuya que comparto, porque se va respecto a un fundamento, no a los 4 términos, sino que al fundamento que es el comparativo. Entonces, el analogado ya no sería la vida en una planta y en un animal, sino que el modo de poseer la vida. Y ahí sí entra la conclusión, el apego a la causalidad, o al menos una dependencia, porque ese es el fundamento. Cómo posee Dios una cosa y cómo lo poseemos nosotros. Entonces, las preguntas son estas. Si participialmente en aquel momento ya era con relación al acto sesendio, solamente el ese tomaba un sentido más, y si la cayetanista es la tomista. Respecto a la primera pregunta, pues yo traje a colación a los escolásticos pues, que habían comentado Santo Tomás y que habían formalizado un poco este tema del ente como participio, no primeramente porque haya estudiado en profundidad a los comentaristas, sino porque es una distinción que recoge Francisco Canals, que me parece que es pertinente para luego explicar lo siguiente. Que sea en ese momento en que aparece efectivamente ese como Utactus Essendi, pues de una manera como original o que haya sido tematizado, no me atrevería a afirmarlo, porque ya en Santo Tomás es muy claro que aparece y también me parece que se puede decir que está en toda intelección del ente en Santo Tomás con significado del ser. Entonces, pero es una... y hay una discusión que a mí se me escapa un poco, en concreto sobre los comentadores. Y la segunda pregunta, que me parece que es más interesante y que en parte ahí ha recaído la discusión contemporánea sobre la analogía, si es que efectivamente la analogía de Cayetano es la analogía de Santo Tomás, la famosa tesis de Montañez, que dice que no es o sea que el gran corruptor casi de la analogía tomista es Cayetano, y entonces invocan estos textos en que dicen que Santo Tomás justifica la analogía no con lo que luego se llamó analogía de proporción,
pero dicen que efectivamente Santo Tomás utiliza al final de sus obras esta analogía de 2 a un tercero, ¿no? Y entonces dicen que aquí es donde está el pensamiento maduro, porque ahí lo que está haciendo Santo Tomás es justificar la posesión de una perfección en las criaturas por la referencia a un término que en este caso pues, es Dios. Y entonces lo que a mí me parece respecto a la analogía tal como la entiende Cayetano es que efectivamente la analogía tal como la entiende Cayetano sí responde al pensamiento de Santo Tomás, aunque esté centrado más, es verdad, en una lectura del texto del De Veritate, pero a mí me parece que Santo Tomás no tiene que leerse como una superación, su pensamiento, en el sentido que al final de su vida hubiese abandonado la analogía de proporcionalidad para quedarse solamente con la analogía de 2 a un tercero, sino que, y eso es lo que me parece interesante de Cayetano, es que la analogía también de 2 a un tercero presupone también, para que sea significativa, que estemos aplicando la proporcionalidad tal como la entiende Cayetano. Es decir, no se niega que la analogía de 2 a un tercero la esté aplicando Santo Tomás al final de su vida, principalmente porque las obras tienen un contenido primeramente teológico, no tanto filosófico, pero lo que a mí me parece que está haciendo Cayetano es decir, es que si queremos incluso usar esa analogía, entonces tenemos que estar presuponiendo que hay una proporcionalidad previa que me permite alcanzar un contenido de los términos sin tener que encerrar esos términos en una relación determinada. Y en ese sentido me parece que la lectura de Cayetano puede ser luminosa también para leer a Santo Tomás, que va un poco más allá de Santo Tomás y explicita y formaliza la analogía de una manera que como tal no se encuentra en el Akinate, puede ser, es verdad, pero de ahí no se sigue, me parece, que su pensamiento no sea sustancialmente tomista. Entonces es un poco la línea que he querido seguir, pues ya sé que esto de los 4 términos pues es algo muy de Cayetano. En Santo Tomás yo así como tal formulado no lo he visto, pero bueno, me parece que sí responde sustancialmente a lo que es su concepción de la analogía. En ese sentido, me parece que Cayetano, aunque actualmente pues está bastante relegado y bastante despreciado, me parece que efectivamente no se le puede acusar tampoco a él ni de haber caído en el error de un sescoto, ni de que su pensamiento pues sea una contaminación escotista, sino que creo que verdaderamente responde a Santo Tomás y que se puede integrar muy bien con las obras también posteriores de Santo Tomás, en las que se ha argumentado, ha abandonado Santo Tomás la analogía de proporcionalidad. No sé si... me comentan que sí que puede haber una pregunta más o una observación más. Sí, por favor. Sí. Al padre Manresa. Yo quisiera preguntar si se puede decir que el conocimiento, la sapiencia de los perfectos se podría entender como conocimiento por connaturalidad, y la sapiencia verbio, sapiencia carnal, se podría entender como actitud naturalista, o sea que excluye lo sobrenatural, excluye la gracia. A ver, primera cuestión, si la sabiduría de los perfectos es conocimiento por connaturalidad. Los lugares donde cita el texto, porque eso lo estudié en la tesis, pues es verdad que lo cita, cuando hablamos de una sabiduría de los perfectos, está citado ¿cómo se llama esto? Cuando trata sobre el don de sabiduría y cuando trata sobre el don de interpretación también, y otro don, carisma, que ahora no recuerdo. ¿Vale? También es verdad que Santo Tomás lee los carismas a veces como plenitud también del don de los dones. En ese sentido, es verdad que en ese sentido tiene que ver que es conocimiento por connaturalidad. Sin embargo, yo diría que no solo, porque la sabiduría teológica aporta un cierto conocimiento, y en ese sentido es un conocimiento más perfecto en una línea. La sabiduría de connaturalidad aporta otro tipo de conocimiento que perfecciona esta sabiduría de otro modo. Entonces, yo no simplemente diría que Santo Tomás solo se coloca en una línea, ¿no? Sino que junta toda sabiduría, como es propio de la Sacra Doctrina, etc.
aunque él ve claramente que en ese sentido una línea de perfección va en la línea del conocimiento por connaturalidad que aportan los dones del Espíritu Santo y además llevados a un estado perfecto, o sea, no simplemente como una actuación inicial, sino una actuación de un estado perfecto. En segundo lugar, si la sabiduría carnal es una sabiduría naturalística, ¿no? Yo creo que es claro el tema, siempre lo que sucede es un intento de reducción al horizonte humano, sí, y de no apertura, que es justamente un poco lo que se quiere poner de relieve. Por eso, por ejemplo, en la exégesis es muy típico esa tendencia a querer leer todo anulando lo sobrenatural, y en ese sentido es una lectura carnal de la Escritura. Y bueno, pues van a estar muy bien. Un par de avisos antes de bajar a comer. Me indican que el inicio del horario de la tarde será a las 15:45. La presentación de las comunicaciones será en esta misma sala, será aquí mismo. Hay que recordar también que el Santísimo estará expuesto hasta las 20 horas, así que quien quiera ejercitar la sabiduría de los perfectos por la vía de la connaturalidad, y no solo por la línea de la objetivación y conocimiento sistemático, pues puede ir allí. Y bueno, pues ya está, creo que nada, y bajamos a comer, alimentar el cuerpo para seguir alimentando el espíritu por la tarde.